de microempresas, gastos emitidos por la emisión de deudas del sector no financiero, depreciación y amortización de maquinarias de producción más limpia y gastos de depreciación de activos fijos nuevos y productivos relacionados con la actividad del sector económico prioritario para el Estado con sus respectivas características. Y por ende tenemos el tema de la utilidad gravable o la pérdida sujeta a amortización una vez aplicado conciliación tributaria, el anexo de accionista, partícipes y socios que ya le vemos los requisitos, la zona sede, como ustedes tienen que aplicar la exención, porque ustedes tienen que tener separado si ustedes están en zona sede y se dediquen a ese giro del negocio en ese distrito, separado los ingresos de zona sede o los de ingresos por otro tipo de servicios. Eso hará que separe los ingresos exentos y los ingresos grabados. Después, el formulario tiene casilleros del 833, del 033 al 41, únicamente en los cuales describe los beneficios tributarios de exención del impuesto a la renta. Y sobre esos a usted le dirá qué porcentaje usted tiene derecho a reducirse su impuesto a la renta. Por último, tenemos los créditos tributarios, que ya lo habíamos visto. El resumen informativo que lo deben hacer de forma automática el formulario, esto es en base a lo que usted llena en su parte de ingresos y gastos. El anticipo del impuesto a la renta, que es de manera informativa. Ojo, el anticipo del impuesto a la renta es informativa. No se asusten, ya que la ley nos indica que el anticipo del impuesto a la renta es voluntario. Sí, pero el reglamento todavía no ha especificado que es voluntario. Y tenemos también de manera informativa las ganancias y pérdidas por revaluaciones, otros resultados integrales del periodo, el informativo, de los cuales ya habíamos visto, que pueden venir incluso de jubilación patronal o desahucio o propiedad, planta y equipo. Entonces, como ustedes pueden ver, al aplicar la conciliación tributaria de todos los costos y gastos deducibles, no deducibles, ingresos exentos o grabados. Como adicional, se va a incluir, mucho ojo porque estábamos hablando de NIF Full y NIF para pymes, un comparativo de lo que es la NIC 12 con la sección 29 en lo que tiene que ver con impuestos diferidos. Aquí he hecho un comparativo de cada una de los párrafos para que sea de su adecuada aplicación y unos comentarios de cuáles son las diferencias en cada una de las normativas. Perfecto, vamos en el tema de dividendos. Una vez de haber realizado la conciliación tributaria, es preciso analizar el tema de los dividendos, haciéndonos de este bagaje de preguntas: ¿quién decide el pago de los dividendos? ¿A quién pago el dividendo? ¿En qué momento se genera el dividendo? ¿Y cuál es el ingreso grabado? Y si debe pagar o no ISD. Los agentes de retención, las sociedades de la ley de compañías, asociación incidental de cuentas en participación, sociedades civiles y comerciales, fideicomisos, joint venture y consorcios. Todos ellos son agentes de retención de los dividendos. Ahora, ¿a quién pago el dividendo? Accionistas cuando son sociedades anónimas, socios cuando son compañías limitadas, partícipes o beneficiarios. ¿En qué momento genero el dividendo? El dividendo se genera cuando se decreta, es decir, cuando yo establezco en mi junta de accionistas, ese momento yo ya puedo considerar que se configuró el hecho generador del dividendo. Entonces, si yo decreto la repartición de dividendos en marzo, entonces debo declarar en el mes de abril, en el siguiente mes, muy independiente del pago, mucho ojo, muy independiente del pago. La nueva base imponible del ingreso grabado es del 40% del dividendo distribuido. Ese es el nuevo ingreso grabado, el 40% del dividendo distribuido. Nos olvidamos del tema de que el impuesto a la renta atribuible a la repartición. ¿Y quién decide la entrega? Las juntas de gobiernos, socios, accionistas o aportantes.
Muy bien, ¿quiénes van a ser exentos de la retención del dividendo? Las sociedades nacionales o extranjeras, los dividendos por conceptos de capitalización de utilidades, utilidades o beneficios de sociedades de fideicomisos de activos de inmuebles o las asociaciones públicas privadas durante 10 años. Serán gravados las personas naturales residentes en el Ecuador, las sociedades extranjeras no residentes y las personas naturales extranjeras no residentes. Perfecto. Vamos a ver de manera rápida un ejemplo de los dividendos. Que esto ya, sí se visualiza ahí. Pago del impuesto a la renta. Regla general, los pagos se realizan. Esperemos un ratito, caso 1. Dividendos. No, este no es. Mil disculpas. Ahora sí estamos. Distribución de dividendos. Como regla general, el ingreso grabado será igual al 40% del dividendo efectivamente distribuido. Tenemos esta pequeña conciliación tributaria, utilidad contable, de 15% trabajadores, diferencias permanentes, tengo mi impuesto a la renta y mi utilidad a distribuir, ya segregado participación trabajadores de impuesto a la renta. Caso 1. Si yo distribuyo mis dividendos a personas naturales residentes en el Ecuador o cuando yo distribuyo a una sociedad no residente en el Ecuador, pero el beneficiario efectivo es una persona natural en el Ecuador, sobre el ingreso grabado, yo debo realizar el 40% de la utilidad neta a distribuir, calculo el 40%, aplico la tabla del impuesto a la renta, la tabla de la resolución que salió para el cálculo de dividendos, y es igual que el cálculo es igual que una tabla para impuesto a la renta de personas naturales. Aplico la fracción básica, la fracción excedente, la retención sobre la fracción básica y mi total de retención. ¿Qué es lo que debo considerar cuando realizo este cálculo? El comprobante de retención se emitirá a nombre de la persona natural residente en el Ecuador, aun cuando no exista valores a retener. Es decir, si mi dividendo es menor a $20,000, de igual forma debo emitir el comprobante de retención. Debo considerar dentro de su renta global de la persona natural y la retención. Esta retención yo lo voy a considerar como crédito tributario en mi renta global. Como resumen, el ingreso grabado es $500,000 y mi ingreso exento es la diferencia de los $750,000. Caso 2. ¿Qué pasa si yo realizo el pago a una persona natural o a una sociedad no residente en el Ecuador? En tal motivo, tenemos aquí dos casos. Si yo realizo el dividendo a una persona natural, por ejemplo, que reside en Estados Unidos, que no es un paraíso fiscal, sobre la base del 40%, yo voy a retener el 25% del impuesto a la renta, ya que la ley me indica, la nueva ley me indica, el nuevo cálculo de dividendos me indica que la retención se hará conforme a lo establecido en ingresos para no residentes. Ya vimos en pagos al exterior, 25 y 35%. Personas naturales residentes en paraísos fiscales. Sobre el 40%, yo realizo una retención del 35%. Pero ¿qué pasa si yo realizo a una sociedad en España? Si yo realizo una sociedad en España, mientras existía la exención, nunca se pudo utilizar los convenios de doble imposición. Ahora con esto, nosotros vamos a utilizar los convenios de doble imposición y aplicaremos según lo que nos diga el artículo de cada convenio.
Como tengo este convenio con España, yo voy a abocar el artículo 10 del pago a dividendos y me dice que la retención será hasta un monto del 15%. Pero, ¿qué pasa si yo distribuyo mi dividendo a una sociedad argentina que incumplió el deber de informar la composición societaria? Obviamente, como incumplí el valor de informar la composición societaria, mi retención se realizará sobre la máxima tarifa del impuesto a la renta de personas naturales, que es el 35%. Como ven, ahora el cálculo es sumamente sencillo. Ya nos olvidamos de los créditos tributarios del impuesto a la renta, del ingreso del dividendo tributario, etcétera. Esos créditos tributarios ya no existen. Pero sí existe la exención de ISD por pago de dividendos. Un ejemplo rapidito para que ustedes lo consideren. Una sociedad ecuatoriana, si distribuye dividendos a una empresa LLC, dividendos por $100,000, pero el beneficiario es la persona americana, estará exonerado del impuesto a la salida de divisas. La sociedad ecuatoriana distribuye una empresa de Estados Unidos, pero su beneficiario efectivo es un residente americano, el ISD estará exonerado. Pero si la sociedad ecuatoriana distribuye a una sociedad que reside, por ejemplo, en Panamá en el caso, pero su beneficiario efectivo es un residente ecuatoriano, obviamente ahí tenemos que pagar el impuesto a la salida de divisas. Principio básico para el impuesto a la salida de divisas es el beneficiario efectivo. Y para finalizar el tema de los dividendos, muy importante, cuando ustedes entreguen capital, préstamo de dinero a sus socios o a partes relacionadas, préstamos no comerciales, esta figura se va a considerar pago de dividendos anticipados. Por tal motivo, se deberá realizar una retención correspondiente a la máxima tarifa prevista para sociedades sobre el monto total de la operación. Entonces, todo dinero que sea entregado a accionistas tendrá que realizar la retención de una tarifa del 25% del impuesto a la renta, cualquiera que sean las causales, porque se configura el tema de anticipo de dividendos. En el tema de lo que son partes relacionadas únicamente cuando no sean comerciales. El tema de lo no comercial, el SRI lo verifica a su parte relacionada que haya sido efectivamente para el giro del negocio. Si no lo demuestra, automáticamente se debe tributar como anticipo de dividendos. Un ejemplo básico, un préstamo, una parte relacionada para la compra de un Ferrari, es un préstamo obviamente no comercial, por tal motivo ese préstamo deberá realizar la retención del 25% y adicional ese, la liquidación del dividendo sobre el 40% de la base imponible. No está por más recomendarles que la ley de compañías en su artículo 193 nos indica que societariamente están prohibidos hacer préstamos o anticipos sobre las acciones a sus diferentes beneficiarios. Y para finalizar, les recuerdo la fecha de declaración del impuesto a la renta. En primer inicio estaba para abril del 2000, según el 9º dígito, de acuerdo a lo que establecía la ley. Ahora, mediante resolución número 25, fue cambiada. Aquí están la tabla para los sujetos pasivos que son instituciones sin fines de lucro, instituciones del Estado. Se obvia esto. Todos los sujetos pasivos que no sean instituciones sin fines de lucro, instituciones del Estado, van a declarar en abril. Y las instituciones sin fines de lucro, instituciones públicas, van a declarar el impuesto a la renta en el mes de mayo, de acuerdo a la tabla. De acuerdo al decreto 1021, únicamente van a tener van a poder pagar o aplazar el impuesto a la renta por cuotas las microempresas, las empresas que tengan su domicilio principal en Galápagos, operaciones con líneas aéreas del sector turístico, el sector agrícola y los exportadores habituales. Solo ellos podrán realizar el pago en 6 cuotas. Las primeras 2 cuotas del 10%,
La tercera, cuarta, quinta y sexta cuota, el 20%. Entonces, nosotros este tipo de compañías van a realizar la declaración de impuestos en la fecha que corresponde según la resolución anterior vista. Pero únicamente los pagos se van a realizar de acuerdo al, al noveno dígito del RUC, a nueva fecha de vencimiento, hasta fecha de vencimiento y en 6 cuotas. Las primeras 2 cuotas, como el valor, como el ejemplo que vamos a ver, el valor a pagar del impuesto a la renta, $250,000, el 10% se va a pagar en el mes de abril. Mucho cuidado con eso. El 10% se va a pagar en el mes de abril y las otras 5 cuotas sí en los siguientes periodos fiscales. Únicamente para los que están domiciliados en Galápagos, ellos dejan de lado la tabla, el noveno dígito del RUR, y lo harán el 28 de cada mes, hasta el 28 de cada mes. El pago lo podrán realizar luego de las fechas de vencimiento. Si no le realizan el pago a tiempo, realizarán el pago con los debidos intereses y multas. Sí, para su consideración, el impuesto a la renta, el formulario en Excel fue emitido el 27 de marzo del año 2020 y hace una aclaración el Servicio de Rentas Internas que el SRI en redes sociales comunicará la fecha en la que el formulario en línea estará disponible. Y para finalizar, el tema de partes relacionadas, no nos olvidemos que estos casilleros son únicamente de llenado cuando ustedes tengan la obligación de emitir el anexo de operaciones con partes relacionadas o el informe de precios de transferencia. Y no está por más recordarles, en este tipo de cierres fiscales siempre llegamos a un poco de discrepancias entre gerencias y contadores, pero sí es bueno recordarles el tema de que me incurre el hecho de trabajar con empresas fantasmas, realizar actos simulados, ocultar ingresos, etc. El artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal me establece las causales por defraudación tributaria y las penas privativas en cada una de estas causales. Ok. Antes de cerrar el panel, sí, vamos a proceder a contestar las preguntas. A ver, aquí me ayudaron con el tema de las preguntas. Primero voy a empezar yo y después lo hará Iván en el tema de jubilación patronal y desahucio. Sí, ¿sí me escucha Iván? Sí. Sí, bueno, estoy ya en línea. A ver, Marcela Zamora, vamos a tratar de contestar todas las preguntas del día de hoy. Cuando se refiere a preguntas, si son un poco demasiado técnicas o necesitan un análisis especial, enviaremos nuestro correo para contestarles. A ver, referente a los dividendos, si tengo dividendos del año 2017, ¿los calculo con la ley anterior o con la ley vigente? Ahora los tiene que calcular con la ley vigente. ¿Sí? Hasta diciembre del 2019, hasta enero, hasta que ocurra la declaración de impuesto a la renta del año 2019, lo podía haber abocado con una junta de accionistas en diciembre del año 2019 y hacerse acreedor a la exención si es que era en no residentes. ¿Qué pasa si realicé la distribución de dividendos del 5 de diciembre y el pago se lo iba a realizar en el transcurso del primer semestre del 2020, pero la situación económica actual no me permite desembolsar dividendos? A ver, vale recordar que el hecho generador del dividendo es cuando yo aboque en junta de accionistas. Entonces, si distribuyó dividendos del 5 de diciembre mediante junta de accionistas, automáticamente
le automáticamente tiene que declarar en el mes de enero esa retención. Entonces va a constar usted como un pasivo. No nos confundamos. La distribución es diferente al pago de dividendos y vamos al principio de retenciones. Lo que la acreditación en cuenta o el pago, lo que suceda primero. En su caso, Tania, sí, usted realizó primero la acreditación en cuenta, es decir, reconocer del patrimonio al pasivo. Ya lo que sucede primero es la acreditación en cuenta y debe realizar la retención. Muy indiferente de pago. Para hacer mis empresas, ¿debo cumplir las dos condiciones o con una es suficiente? Debe cumplir las dos condiciones, Marcela. Tania Carrera, las salidas anticipadas de trabajadores mayores, mayores a 10 años es un ingreso exento. Voy a abocar que es la reversión de la jubilación, la reversión de las provisiones. Entonces, si son mayores a 10 años, como indicó Iván, tenemos que dividir cuáles son hasta 10 años sería un ingreso no objeto y pasado los 10 años sería un ingreso grabado. Marcela Zamora me puede ayudar indicando por qué el crédito tributario es un gasto no deducible y en el otro es crédito tributario. Ya, es sobre pagos al exterior. Como les había indicado, el Ecuador maneja dos principios, el de exención y el de imputación. El de exención únicamente cuando es con paraísos que no son paraísos fiscales y el de imputación cuando trabaja con paraísos fiscales. Entonces, de exención, el ingreso es grabado y en el de imputación me puedo tomar el crédito tributario. Jimena Núñez, una persona natural cobra dividendos de una empresa, antes del 31 de diciembre del 2019. La persona paga impuesto a la renta de estos dividendos considerados que la empresa y la persona son ecuatorianos. Bueno, si es que paga dividendos, entiendo que ya son dividendos anticipados, deberá realizar la empresa deberá autorretenerse el 25% y a la persona natural deberá liquidar con el nuevo cálculo en el mes de marzo. Tania Carrera, como empresa para asegurarme tendría que sacar todos los días del listado de las empresas fantasmas como parte de su control interno. La verdad que sí. O sea, hay que ver la materialidad y secuencialidad. Tiene que ingresarse a RU, ver la actividad económica, si corresponde a lo que le está facturando y revisar obviamente el listado de empresas fantasmas. Sí ha habido casos en los cuales sí hubo el efectivo transferencia de bien y el servicio, pero el proveedor ha estado trabajando de otra forma simultánea. Natalie Iglesias, buenos días. Una consulta, no sé si entendí mal, pero en pagos al exterior, si se retiene sobre ese pago y se asume la retención, el gasto es no deducible. Solamente la retención es no deducible, Natalie Iglesias. Sí, solo en el caso de que solamente la retención es no deducible y de ahí el gasto es completamente deducible. Jimena Núñez, la utilidad de venta, enajenación ocasional de inmuebles. ¿Qué pasó con los bienes muebles? Ejemplo, vehículos. ¿También son exentos? No, son grabados porque no están en la normativa tributaria. Los trusts en Costa Rica son considerados paraísos fiscales. La empresa sí está registrada. Si es que, Tania, le recomiendo que siempre y cuando lo que se refiere a paraísos fiscales, si el porcentaje de impuestos no es menor al 60%, sí, no sería paraíso fiscal, si no es menor. Caso contrario, sí podría ser considerado paraíso fiscal. Pero obviamente el problema que hubo en Costa Rica, pero después fue regularizado porque ya todas las empresas fueron registradas. Tania Carrera, si el accionista es una persona natural residente en Florida, al distribuir dividendos le considero paraíso fiscal. No, porque ella es residente americana, ya no sería un paraíso fiscal. El LLC únicamente aplica cuando el residente o el beneficiario efectivo no es residente en Estados Unidos. Jimena Núñez, ¿puede aclarar los regímenes de menor imposición, puesto que se apagó por problemas de micrófono? Ya le explicó después de Jimena Núñez. Jonathan Ceballos, ¿el análisis de la provisión incobrable se lo realiza al saldo del 2019 o solo por los créditos concedidos en el año? Al saldo del 2019, Jonathan.
son lo que les queda para realizar la respectiva provisión. Tania Carrera, cuando se realiza un inventario hay sobrantes y faltantes, la diferencia es un gasto no deducible. No, por principio no podemos compensar los faltantes con los sobrantes, tenemos que ver el efecto individual. Los faltantes, la totalidad del gasto no deducible y los sobrantes, el efecto sería otros ingresos tributarios. Entonces, es un error que cometen las compañías y cuando les determina el SRI, ellos dicen, pero ¿por qué compensar? No existe el método de la compensación. Jimena Núñez, en la donación o destrucción de inventario, ¿cuál es el sustento? Como lo había dicho, la donación o la destrucción es el tema de lo que aboca el notario, ¿sí? Lo que legitima el notario el acta. La donación únicamente es deducible cuando son a empresas sin fines de lucro o empresas estatales. Ya, caso contrario, es no deducible. El límite de los $35,000 no es aplicable para lo referente a los vehículos. Carlos Alberto Estrella, el límite no es aplicable. Sí, sí es aplicable a todos los activos fijos, o sea, los vehículos de $35,000, únicamente a los $35,000. Tengo entendido que el límite de los $35,000 para vehículos. ¿Me podría hacer la aclaración? Sí, únicamente para los vehículos. Sí, para los vehículos es el tema de los $35,000, es únicamente para los vehículos. Kevin Andrade, buen día. Mi consulta, ¿cuándo el director regional autoriza la depreciación acelerada? ¿Cuándo autoriza la depreciación acelerada o sobrepasar los porcentajes establecidos? Kevin Andrade, o sea, es un proceso que tiene que hacer la compañía, ingresar la solicitud para solicitar la depreciación acelerada. Hacen inspección, valoración. Después de eso, abocan un primer borrador y establecen hasta qué porcentaje tú te podrías deducir máximo de los que ya está establecido en ley. Tania Carrera, actualmente hay publicidad a través de las redes, especialmente Facebook. Los pagos son al exterior y generalmente se realizan con tarjeta de crédito. Como un contribuyente si el pago al exterior son las importaciones, no es directo al... Bueno, Tania, está mezclado un poco lo que son importación de bienes con las redes, pero bueno, respondiendo a su primera pregunta, el pago de redes sociales con tarjeta de crédito no le exime de la retención. Lo que no se realiza lo que no se realiza la retención por tarjetas de crédito es únicamente a nivel nacional. Al exterior se retiene todo de acuerdo a lo que establece cada una de la normativa. Marcela Zamora, ¿cuáles son las entidades especializadas? Las entidades especializadas, como les había dicho, por ejemplo, hay empresas que no son entidades bancarias, pero que prestan dinero. Entonces, esas empresas se califican en Ecuador como entidades especializadas. Entonces, esas se realizan en la superintendencia de bancos, se realizan esa calificación y da sustento al gasto deducible. Tatiana, si mi casa matriz me ha entregado un préstamo, ¿debo entonces hacer el registro de mi casa matriz en la superintendencia de bancos? ¿Qué pasa si no lo he hecho? Tatiana Rodríguez, tal como le especifica el reglamento hasta el momento, lo que otorgue la casa matriz no puede ser considerado como préstamos. O sea, todo lo que otorgue casa matriz no puede ser considerado como préstamos. Lo dice el reglamento a la ley de régimen tributario interno. ¿Por qué? Porque ahí puede haber esa connotación de que casa matriz quiera sacar los beneficios mediante el pago de intereses. Entonces, por eso no lo reconoce. Liz, favor indicar que se registra en la superintendencia de banco en el caso de préstamos al exterior. No, únicamente las entidades se califican en la superintendencia de bancos, las que no son entidades bancarias. Únicamente las que no son entidades bancarias en el exterior se califican como entidades especializadas. Jonathan Ceballos, el límite de reducción del 20% es para empresas privadas o para instituciones financieras, para empresas privadas. Sí, del 20%, no sé si es de publicidad o de otro tipo. Jorge Figueroa, cuando la casa matriz realiza un préstamo a la empresa en el Ecuador, ¿se debe hacer la retención en la fuente? ¿No está registrado el préstamo en el Banco Central? Ahí sí, la grave situación. No está registrado en el préstamo del Banco Central, que la ley le indica que si no está registrado en el Banco Central es uno deducible.
pero ojo que también hay el tema de la responsabilidad del agente de retención. En el caso de que el préstamo supere la tasa establecida por el Banco Central, ¿cuál es el no deducible por intereses, Liz? A ver, cuando el préstamo supere la tasa de interés, la parte que excede, únicamente la parte que excede es el no deducible. Mucho cuidado con eso. Únicamente la parte que excede es el no deducible. Jimena Núñez, ¿cuál es el porcentaje de retención en reembolsos del exterior? Se debe realizar una liquidación de compras y servicios para realizar reembolsos y debe generar el IVA igual de tener esta liquidación. Las facturas emitidas en el exterior son los justificativos de este reembolso. A ver, sí se debe hacer la retención, no causa IVA porque es una figura de reembolso. Se emite la liquidación y las facturas emitidas en el exterior. Sí, todas las facturas emitidas del exterior son justificativos, pero se respeta la legislación de cada uno de los comprobantes acerca de su emisión. ¿Existe base para no retener pagos al exterior? No, no existe base. Únicamente en convenios de doble imposición. Carlos Alberto Estrella Tello. Si el pago se lo hace por una importación y se tiene toda la documentación aduanera, pero el lugar de origen es un paraíso fiscal, se tiene que hacer la retención del 35%. Asumo que es una importación de servicio, Carlos Alberto. No, una documentación aduanera, no. Entonces no se realiza porque todas las importaciones son exentas de ser agentes de retención, pero ojo que si supera los 3 millones de dólares, es muy llamativo el hecho de realizar importaciones con paraísos fiscales. Le pueden determinar en el tema de precios de transferencia. Mucho cuidado con eso. Le pueden determinar en precios de transferencia. Jimena Núñez, si existiera una base para pagos de doble imposición, ¿se debe realizar algún documento de convenio de doble tributación? Sí, es la retención la que estábamos hablando. ¿Por qué Argentina es en rentas transporte aéreos? Marcela Zamora, ¿por qué Argentina es en rentas de transporte aéreo? Así lo firmaron el convenio. Si usted le puede visualizar el convenio, Argentina únicamente tiene acuerdos en lo que es transporte aéreos, no tiene más. Tania Carrera, necesariamente el certificado de residencia fiscal debe estar apostillado o autentificado ante un cónsul. Pues sí, eso es lo que le da. Hay administraciones y administraciones tributarias. El de México ya se lo puede visualizar con código QB, pero mientras no se cambie la normativa, no la podemos cambiar. Sí, justo hablábamos del código QR. Marcela Zamora, ¿por qué en la liquidación de compras dice que debe retener el IVA y que en la fuente solo informativo me puede ampliar la explicación? A ver, Marcela, esto es únicamente para pagos de convenios de doble imposición. Cuando usted aplica el convenio de doble imposición con cualquiera de los países, por ejemplo, España o México, no realiza la retención en la fuente, únicamente realiza la generación del IVA y paga el IVA el 100%. Este IVA usted puede utilizarse como crédito tributario, pero es la manera de informativo en el cual usted emite esa retención y usted ubica el artículo en el cual usted se basó para tomarse ese convenio de doble imposición. Cuando tenga auditorías del SRI le van a pedir, aparte del certificado de residencia fiscal, contrato, la retención que esté debidamente realizada. Jimena Núñez, si tengo un pago al exterior que no supera las 50 fracciones básicas, hago retención con liquidación de compras donde no genere retención fuente, pero sí generó IVA y retengo. Sí. A ver, los pagos del exterior, las 50 fracciones básicas únicamente son para lo que es convenios de doble imposición, nada más. Únicamente para lo que son convenios de doble imposición. No retienen fuente de acuerdo a cada convenio y retiene el 100% del IVA. Caso contrario, si fuera un pago a Estados Unidos por servicios, la retención es del 25% y de igual manera retiene el IVA. A ver, la deducción adicional por empleados nuevos es para todas las empresas, no importa su actividad, y esta deducción también se puede aplicar a las personas naturales obligadas o no. A ver, la deducción adicional de empleados nuevos es únicamente para sociedades, aplica a todo tipo de empresas, eso no hay ningún problema, aplica a todo tipo de empresas, a todo tipo de empresas y para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Las no obligadas no pueden, no aplica esto. Jimena Núñez,
Sí, ya lo leímos. Fanny Méndez, una consulta para el incremento neto de empleados no se debe considerar únicamente empleados nuevos que no sean reemplazos. Sí, es verdad. Sí, si viene el reemplazo de un contador, entonces no se considera eso. Mm, a ver, ¿pueden los accionistas en acta posterior por junio cualquier mes decida pagar utilidades, entonces retengo en julio? Sí, sí, Jimena Núñez. Sí. Carlos Alberto, el monto de los casilleros 335 tiene que ser el mismo que el 862, ya que los dos se refieren al crédito tributario de ISD. Sí, sí, Carlos Alberto. Tatiana Rodríguez, hay una ley orgánica de unidad solidaria y auxilio financiero frente a la crisis sanitaria de COVID. Esto no afecta el pago del impuesto a la renta de... No, esa ley orgánica única de solidaridad, Tatiana, no es una propuesta de la Asamblea. Si hubo un error de difusión en esa ley, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Fanny Méndez, si tengo una provisión de por ISD por pagar cargo al costo, ¿se consideraría una provisión y aplicaría el impuesto diferido? Sin Fanny Méndez. Voy a dar mi paso a Iván para que conteste sus preguntas. Creo que he podido abarcar la mayoría de preguntas. Sí, las otras, creo que me quedan unas, sí, 8 preguntas puntuales, que esas los voy a responder por correo electrónico por el tiempo que ya estamos. No sé, Iván, por favor, sus preguntas. Sí, cómo no. Saben que igual hemos hecho un resumen de las principales preguntas y entonces les vamos a contestar. La primera, el trabajador tiene 22 años, tiene derecho o no a la jubilación. Como les había explicado, más de 20 años ya tiene derecho a una jubilación proporcional. Y si es que el empleado renuncia, no tiene derecho, pero si es despedido, sí tendría. La siguiente pregunta. El ejemplo que puso de un empleado que se retira cuando trabajó 18 años, el reverso de provisión de 1 a 10 años es exento y mayor de 10 años grabado. ¿Cómo puedo sacar esos valores si el estudio actuarial dice un solo valor? Como les había explicado, lo importante es revisar desde la fecha en que tenía la persona ya 10 años los estudios actuariales, con los cuales se hizo el registro año a año y tener un valor más fiable y poderle valorar. Si no, hablar con el actuario para que les ayude con este tipo de provisiones. Para hacer el reverso del impuesto diferido de la jubilación patronal o desahucio, solo se hace cuando se paga, y cuando se extingue la obligación. Si la persona ya dejó de trabajar y ya no tengo que pagarle la jubilación patronal, se extinguió y por lo tanto ahí hago el reverso. Si la empresa no tiene registrado en el ORI, ya que es una pyme tomando al gasto o a los resultados, pero dentro de su provisión está en exceso, ¿cómo debería ser el registro? Bien, debemos estar claros de que si estoy manejándome siempre contra resultados y soy pyme, cualquier exceso en la provisión sería un ingreso. Por tanto, debo afectar a resultados. Otra pregunta, ¿en pymes no se puede cambiar el registro de resultados a ORI? Ahí debemos ir a la sección 10 de políticas, estimaciones y errores contables de la NIP para pymes. El párrafo 10.7 habla de aplicar sus políticas contables de manera uniforme y un cambio se produce solo si va a suministrar una información más relevante y fiable. En caso de cualquier cambio de política contable, debo hacerlo de manera retroactiva desde la primera fecha en que pueda ser practicable este cambio o del estudio, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. El ingreso grabado de jubilación y desahucio que mencionaste, ¿en qué casillero del 101 deberíamos colocar, teniendo en cuenta que no hay casilleros en la conciliación tributaria?
El formulario 101 sí tiene dos casilleros, pero está dentro de otros ingresos, ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados, y es el casillero 677 y 678. El uno es grabado y el otro es exento. Pero, tal como hablábamos con Diego, hemos pedido a la Administración Tributaria que si yo soy NIF completas, yo tengo que hacer el registro a ORI, no a resultados. Estos casilleros afectan directamente al resultado, pero cualquier reverso que yo haga de ingreso grabado ya no sería una diferencia temporal, sino una diferencia permanente. Pero no existe ese casillero. Por tal razón le hemos solicitado al SRI que cree esa diferencia permanente para el reverso en NIF completas. Y por último, la última pregunta, aunque no tiene que ver mucho con jubilación, dice, se indica que el arriendo constituye un beneficio para el empleado. Si la empresa asume el arriendo de vivienda de un empleado, este ingreso se considera dentro de la renta global y del formulario 107. Así es, todo lo que es en dinero, en servicios y en especie es parte de la renta de los empleados. Sino que ahí también existe un error. Muchas veces solamente lo que es dinero enviamos a los actuarios para el cálculo de jubilación y desahucio y no todos los ingresos que percibe el trabajador. Muchísimas gracias de mi parte. Ok, sí, muchas gracias, Iván. Sí, aquí todavía nos abocan preguntas. Voy a tratar de contestarlas todas. Eh, una consulta, a ver, en gastos de viaje en mercados internacionales, ¿qué justifica ese gasto? La estadía, el hospedaje, la entrada a esa ronda de negocios. Diego, en relación al ISD, este puede ser gasto, podemos trabajar como crédito tributario, somos importadores, ¿cuál sería la mejor opción para la empresa? En la actualidad lo tomamos como gasto. Silvia, el ISD tendrás que considerarlo crédito tributario si es que se apega al listado del Comité de Política Tributaria. Si está en el listado del Comité de Política Tributaria, necesariamente lo podrás reconocer como crédito tributario y ya no costearlo dentro de tu mercadería. Marcela, ¿en base a qué ley pago el 22% del impuesto a la renta? Artículo 37 de la ley de régimen tributario interno nos indica acerca de la disminución de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta. A ver, es el segundo enumerado a continuación del artículo 37. ¿Pueden proveernos una aplicación? Sí. ¿En qué casillero se podría la fracción básica desgravada para microempresas? Esa es una observación que se le hizo a Rentas el día de ayer. Nosotros le enviamos en otras deducciones. A ver, en otras deducciones se despliega ahora en el casillero de otras deducciones ustedes tienen que escoger la base legal por las cuales ustedes van a tomarse ese beneficio. Entonces, en otras deducciones debe desplegarse en el casillero. Con relación a la tarifa de impuesto a la renta, nosotros, una empresa exportadora, ni tampoco, a ver, Carlos Alberto, una empresa, pero no cumplimos con generación de empleo neto, ni tampoco mantuvimos el número de trabajadores. Pero al momento se calcula el impuesto a la renta, causar información, nos aplica el 22% de impuesto a la renta. A pesar que no cumplimos los dos aspectos mencionados, pero si somos exportadores habituales, por lo visto, podemos acceder a la disminución de 3 puntos. Complicado que puedan acceder a los 3 puntos por ser exportador habitual, pero no genere el incremento neto. En el material está incluido la resolución del Comité de Política Tributaria. Ahí le indica necesariamente las obligaciones para exportadores. ¿Puedo tomar esta deducción de microempresas a pesar de no estar en el catastro? Sí, pero debería considerarse, Jonathan Ceballos, ¿puedo tomar esta deducción de microempresas a pesar de no estar en el catastro para microempresas? Sí podría tomarse, pero debe analizar de que el ejercicio fiscal 2019 y 2018 no haya tenido las ventas mayores a $300,000. Y también debería preguntarse por qué no está en el catastro. Una microempresa, si en el año 2019 tuvo ingresos de $300,000
y el 2020 va a sobrepasar los 300.000, deja de ser microempresas, el 2020 se queda con esta condición de no ser microempresa, puede volver a microempresa en el futuro. A ver, el régimen de microempresa únicamente es durante 5 años, sí, pero el SRI lo podrá sacar de oficio. Si se adquiere un vehículo de carga, se puede considerar dentro de una reinversión en un camión para repartición de mercadería. Complicado, Silvana. Sí, complicado. Inversión nueva tiene que mejorar la capacidad productiva. O sea, se podría demostrar, pero la reinversión obviamente hay que hacerlo sobre esas facturas y aplicando la fórmula. En el caso de que el crédito tributario ya sobrepasó la fecha de caducidad, ¿cuál es el tratamiento contable? Debe darle de baja y el gasto es uno deducible. ¿Cómo considerar una empresa que está dentro del sector turístico? A ver, la empresa tiene una calificación especial dentro del ministerio del rector. Le catalogan como empresa de turismo asociativo, pero esta se caracteriza primero por el turismo aquí en el Ecuador, perdón, y porque trabaja con comunidades del sector. Diego, para las empresas de turismo también se baja 10 puntos a la renta del 2019. Sí, o sea, es la exoneración, pero tiene que aplicar todo lo que indica las adiciones. Tania Carrera, ¿cuál sería el asiento contable para registrar el activo por impuesto relativo con relación a las pérdidas tributarias? Únicamente vamos a registrar el activo por impuesto diferido. Activo por impuesto diferido contra dependiendo del método que tú estés utilizando, ingresos por impuestos diferidos o contra la utilidad del ejercicio. ¿El formulario 101 ya está activo en línea? No, todavía no está activo. El formulario, no hay casilleros específicos para activos por derecho de uso de NIV de arrendamientos 16. No hay un casillero específico, pero también se le observó eso al servicio de rentas internas. Puede ser que no haya los cambios hoy, pero para el 2020 sí, incluso va a haber una reunión con la dirección general. ¿Existe ampliación? No, hasta hoy de lo que sabemos, no existe ampliación. Sí, y yo creo que hasta ahí he contestado. Sí, sí vamos, Fernando Moreno, sí vamos a mandar el material. Bueno, tomé referencia hasta donde me quedé. Hay unas consultitas puntuales que son bastante extensas que las contestaré por correo electrónico. Quiero agradecerles a todos, a Iván como socio del área de impuestos y de contabilidad, agradecerles a todos por su gentil presencia virtual y esperamos que todo mejore y muchas gracias por asistir a este webinar. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y muy pronto les haremos llegar también futuros webinars que tendremos. Gracias.